Bueno, eh, o sea, vamos a grabar aquí la apertura y vamos a estar pendientes de las zonas que se forman. El precio va a ir de una zona a otra, ¿ok? De una zona a otra va a desarrollar su barra de apertura y va a llegar un momento en el que se van a comenzar a hacer todos estos cuadritos que están aquí y probablemente ese sea una zona de equilibrio, que es la que yo les recomiendo buscar utilizando las Auction Absorption, ¿no? Este es el modo normal. Aquí está Control de compras. las barras de reversal de InfoTrade y este es un gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más vamos a esperar a que se dé la apertura y vamos a ver cómo se está formando. Fíjense, aquí hay una zona de equilibrio que el precio abandonó. Entonces, esas son las zonas que constantemente debemos buscar y esperar que el precio la abandone. A veces la abandona en un sentido, ¿verdad? Como una falsa ruptura, buscando ver qué hay más allá, qué hay más allá, y como no consigue nada, se regresa y se va en el sentido contrario. Eso suele pasar, es lo que he estado mirando. Entonces, bueno, estar atento a esa formación de esos bloques y operar en función de ello, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo estas zonas que están marcadas, son zonas que fueron formadas por esos bloques. Esta zona no tiene bloques aquí porque los tiene en el gráfico de rango 200. Eh, y esta zonita que dibujé hoy en la mañana, que tuvo buena reacción aquí, ¿ves? Apenas tocó la zona, buena reacción, dio algunos puntos, al menos te da movimientos para que te puedas proteger la orden. Si vemos aquí, ella bajó 42 puntos, son buenísimos, casi $900 con un contrato en el mini. Pero pues, no puedo asegurar que, que hayas agarrado todo el movimiento. De hecho, yo tuve varias operaciones ahí y no tomé todo el movimiento, pero puedes sacarle algo de mercado y entrar positivo a la sesión americana. Entonces, bueno, ya empezó la sesión Stops americana. ask. Fíjense cómo la barra Stops ask. no pinta nada, no hay todavía una zona de equilibrio, el precio se está moviendo, está yendo en un sentido. Y lo que yo haría en este caso es eso, esperar a que el precio empiece a formar. Fíjense, ahí forma un cuadrito, en este caso es verde, pero vamos a decir absorciones de compra, ¿verdad? Compra pasiva, pero la compra pasiva también es venta agresiva. Entonces, Bid mucha venta stops. agresiva en ese nivel Bid piensa stops. que el pop de la barra es de venta, ¿verdad? De venta negativo y el precio retorna. Entonces, ahí donde se encuentran esos choques, en este caso, claro, es muy pequeño, ¿no? No es operable porque apenas apareció uno. Pero fíjense que él baja hasta donde está el otro bloque, el bloquecito de premarcado, aquí seguramente va a tener reacción. Entonces ya esta información la tenemos. Entonces quien esté pensando tomar un largo aquí, bueno, pudiera ser una buena idea porque tienes contexto de lo que está sucediendo. Ahora, si el precio rompe la zona y baja, entonces ya estaríamos, lo que hace es ponernos en contexto de lo que está sucediendo. En este momento está alcista el precio, está respetando este bloque que ya se hizo en la barra anterior del premercado y Control de ventas. llegó a una zona donde consiguió un poquito de equilibrio y reaccionó otra vez a la baja y da esta operación aquí en la. Entonces, si tú lo ves en el gráfico micro, vas a tener seguramente puntos de entrada para poder hacer una operación y al menos ponerte en break-even, ¿no? Protegerte, porque esa es la idea, tratar de hacer operaciones que al menos te vayan a dar la posibilidad de no perder, de no perder. Obviamente si la tomas y el precio se queda ahí cercano a tu operación y pues ya se regresa y te toca el stop, bueno, lo asumes. Pero si ya la operación te ha dado un ratio, digamos, considerable para tú protegerte, ya te ha dado, qué sé yo, unos 20, unos 15, 20 puntos,
ya puedes protegerte y esperar a ver si se desarrolla la operación a tu favor. Si eres más arriesgado, pues aguantas el stop, pero no es lo que yo recomiendo. Fíjate cómo el precio llega ahí a esa zona nuevamente de arriba y sigue existiendo un equilibrio. Hay acción pasiva, ¿verdad? Y hay Control de acción ventas. agresiva de un lado y del otro, ¿verdad? Hasta el momento hemos visto acción agresiva de parte de los vendedores que consumen a un actor pasivo ahí o alguien retirando posiciones. Entonces, fíjense, ahí está la zona que el precio tiene que romper. Entonces, eso es lo que, lo que yo recomiendo, operar mirando estos bloques cuando son testeados, cuando son rotos. Es muy, muy importante esa información para nosotros poder enfocar la operativa y sobre todo tan difícil que es, tan, pero tan difícil que es poder definir la la dirección en la que el mercado quiere ir. Porque a veces aquí estamos tomando, hay mucha gente que toma un largo aquí, ¿verdad? Sin saber lo que está pasando y toma un corto aquí, sin saber que esto está aquí, ¿ves? Entonces, esto es clave, es muy clave para poder ponerse en contexto. Entonces, alguien que sea un operador de order flow y comprenda la naturaleza de lo que está pasando aquí, puede rápidamente ponerse en contexto y saber eh, que el precio está entre estos dos niveles y es por algo que me está mostrando la herramienta, dónde están los niveles, donde los participantes están de acuerdo para transar grandes cantidades de dinero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, a ver cuál de los dos niveles rompe y si rompen, pues estar pendiente, no sea una falsa ruptura y se va luego en sentido contrario. ¿Ok? Entonces hay que estar bastante atento con todo eso. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Fíjate que aquí en las barras de reversa hizo un solo clúster y él ha respetado perfectamente ahí y también en el bloque que dejó la barra de premercado. Ahí está entre esos dos. Fíjate cómo se hace eso y cómo puedes identificar Bid eso stops. de volumen. Bid Es stops. difícil identificar. Stops ask. Fíjense, Stops está ask. tratando de romper la zona de abajo, pero es que la zona está ahí. La zona está ahí y y no es fácil. Ahí la rompe, ¿ves? La rompe, por lo menos aquí en la de 15 minutos vemos que la está rompiendo, tiene ganas de irse, ¿verdad? En sentido bajista. Pero ya nosotros sabemos que ahí está una zona donde el precio ha estado luchando para romperla. Entonces hay que buscar un punto de entrada, si no vamos a ir en corto o esperar a ver si es la falsa ruptura. Ahí nos dice la herramienta también que acaban de absorber 54 contratos en 5 niveles, que rompa esa absorción si el precio logra bajar, ella va a desaparecer. Si la rompe, ese nivel de absorción que hubo allí, hay bastante probabilidad de que el precio continúe. Y ahí la rompió por Bid dos stops. y el precio ahí Bid ya stops. mm, Control de ventas. agarrando más y más Compras fuerza. Aquí hay absorbidas. otro bloque justo Control en de el value compras. area high donde Control podríamos de poner ventas. el target si Control de tenemos una ventas. operación de venta. Sería muy bueno poner el target. Fíjense cómo reacciona. Tengo volumen, tengo zona de negociación, el value area high y el precio reacciona. Ah, ¿que va a seguir bajando? Pues no lo sé, pero ya yo tengo que buscar salir de la operación o protegerla, ¿verdad? Donde esté, porque hay una reacción fuerte en una zona que es fuerte de premercado. Tengo aquí Delta Max, ese circulito verde que ven ahí es Delta Max, y tengo el Value Area High, ¿verdad? Del perfil de volumen, fíjense cómo, entonces ahora pudiéramos estar en un contexto de que esto ha sido una falsa ruptura, un falso quiebre, y el precio si reingresa a la zona, fíjense cómo nosotros podemos tener un Bid mapa stops. muy Bid bueno de lo que stops. está sucediendo, ¿no? Si Control de pasa compras. esto, es Compras por esto. Si absorbidas. pasa aquello, Stops ask. el precio va a aumentar, Stops ask. regresó a la zona y lo siguen mandando hacia abajo. Fíjense cómo nuevamente empiezan a aparecer
señales de equilibrio de que aquí quieren invertir, les gusta este precio, ¿verdad? Entonces, este, solo hay que esperar a ver qué puede, qué puede estar haciendo, qué pueden estar haciendo los participantes ahí. Pero ya tenemos condiciones, ya tenemos el mercado condicionado. Bueno, tengo esta fuerte participación con el premercado, justo en el value area high, viene el precio, testea el value area high, sube, está casi nuevamente reingresando a la zona y ya reingresa a la zona. Si sube, pues ya tendríamos mucha expectativa alcista, muchísima expectativa alcista de que, de que de Bid que stops. al Bid stops. regresar a la parte Control de superior compras. de la zona, ¿verdad? De esta zona dibujada, vamos a ponerla aquí para que sepan exactamente la zona que yo estoy hablando. Vamos a ver si yo puedo cambiarle el color a esto. Vamos a decir, esta zona que está aquí, también en rojo. Esa que está en cuadrito rojo, esa es la zona que para mí es clave y es a la que ha ido el precio, ¿ves? A la que ha ido el precio y no ha salido todavía a la parte superior. Ella está testeando la Control zona de ventas. reverse y bajando el precio un poco, ¿no? Pero ese como ya se está como manteniendo ya dentro entre la zona. Vamos a ver si termina de bajar. Es ese pullback que siempre hablamos. Entonces aquí uno entiende cuando ves todo este tipo de eventos y todo este tipo de cosas, Bid lo que es el stops. chartismo. Bid El stops. precio baja, Control de hace un compras. pullback a la Bid zona, stops. ¿verdad? Bid En stops. este caso de Control de distribución ventas. y luego reingresa o se regresa al movimiento bajista como tal. ¿Eh? Entonces, bueno, está luchando contra el value area high y contra esto. Entonces, sabemos por qué Control el de precio está ventas. reaccionando. Lo vemos en cuanto a volumen. ¿Eh? Eso, identificar un perfil de volumen, ya es más difícil. Es un poco más complicado y por eso es que un perfil de volumen, pues tenemos que ir a buscar áreas muy marcadas, extremadamente marcadas, donde haya nodos de muy alto volumen, nodos de muy bajo volumen y poder operar en esa zona. Pero aquí, fíjense cómo nos da los movimientos, nos dice dónde el mercado va a reaccionar, dónde están estos bloques. Luego, si el mercado pasa aquí, también seguramente aquí en esta zona podrá tener alguna interacción y es zona de mínimos, ¿no? De mínimos de un pivote o de un impulso, ¿verdad? Si lo podemos decir así, de un mínimo que hizo el precio y pudiera estar entonces teniendo interacción con esta parte. Entonces es bueno identificarlo porque nos va a decir dónde podemos poner los targets en caso de que el precio pase de una zona a otra. Es muy bueno poder visualizar esto. Entonces, fíjense, aquí abajo consiguió nuevamente equilibrio, ya se está formando un gran bloque, ¿verdad? Entonces, este, hay que seguir atentos a ver si va a romper hacia la parte de abajo, pero pues, tiene esto aquí. Si no lo hace, ya sabemos que hay una razón por la que el precio se devolvió, regresó a la zona inicial que teníamos planteada y superó nuevamente a ponerse en un escenario alcista, ¿no? Entonces, eso para mí es de verdad que súper importante poder tener eso en este gráfico temporal y poder verlo también fíjense aquí también en el gráfico de reversa, también tenemos una zonita aquí, no está tan bien pintada como la pudimos identificar aquí en el de 15 minutos, pero eh, por eso tengo los dos gráficos, ¿no? Porque a veces se ve más claro en uno que en el otro. Yo tengo las barras de reversal con 50, fíjense, y rompe la zona. Ya teníamos el dato de aquí arriba de que Control de de lo que ventas. pasó, el precio sube, no encuentra nada aquí arriba, fíjense que arriba no hay negocio, baja, encuentra negocio aquí, rompe, ¿verdad? Y está rompiendo esta zona aquí. Entonces hay que Control de seguir ventas. monitoreando ahí lo que está pasando, lo mismo, ¿no? El pullback a la zona otra vez, al bloque que tenemos aquí, el pullback al bloque, y entonces ver que pueda tener continuación
bajito. Claro, todo esto unido con las señales que nos da la herramienta en el gráfico micro. En este caso yo utilizo rango 30 y rango 10 para el Nasdaq, viendo lo que puede estar pasando. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Es lo que me dice el, el chart micro. A ver aquí. Fíjense lo que me hizo el chart micro. Me aparecen todas estas Power Flow, eh, Power Delta 2, que me dice, mira, demasiado delta, bajista. Aquí el precio tenía que retornar. Control de Entonces, bueno, ventas. ahí sigue el camino. Bid stops. Como Bid stops. muy, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte movimiento. Ya rompió aquí esta zona. Control de compras. Muy fuerte movimiento, brutal. Rompió ya esta zona. Primera barra de 15 minutos. Ya va a estar por abrir la segunda barra de 15 minutos. Y aquí tenemos nuevamente otra zona donde hubo algo de negocio en el premercado también. Y es zona de mínimo, ¿no? Entonces el precio cuando llegue aquí estamos esperando que pueda tener algún tipo de reacción. O sea, estoy tratando, rebuscando, ¿no? Porque tampoco está tan claro el bloque aquí. Apenas tengo cuatro niveles, dos aquí pegaditos de compras pasivas y dos aquí pegaditos de ventas pasivas, dos aquí de ventas pasivas. Entonces tampoco hay como algo muy claro. Aquí me parece que está bastante claro también por la cantidad de imbalance que hay en la próxima barra y la cercanía al value area high, que se movió. Él estaba más abajo, el value area high se movió, estaba un poco más abajo. Y bueno, está el mercado haciendo lo que nos dijo al inicio de la sesión. Hicieron un negocio antes de la apertura, fueron a buscar en el sentido contrario lo que había, no consiguieron nada, no hubo negocio en la parte superior, reingresaron a la zona de negocio, rompieron hacia abajo, siguieron haciendo negocio en el nivel inferior y la barra rompe el, la zona de negocio por la parte inferior. Entonces, ¿dónde sí se ve bien claro? Aquí en el rango 200. Miren el rango 200 cómo se ve claro el negocio que se hizo anoche en el premercado y donde el Control de precio está compras. reaccionando. Entonces ya Control de no, ventas. ya el negocio aquí, ¿ve? El negocio aquí Control de ventas. nos dice, bueno, no necesariamente tiene que llegar hasta aquí abajo. Aquí hay buen negocio. El precio está reaccionando justo donde se quedaron los vendedores atrapados. Esto rojo que está aquí es el pop de Delta 1000. Esto es algo innovador por parte del Power Flow. Esto no lo tiene ninguna herramienta. Te dice dónde está el pop de Delta negativo dentro de la barra y el pop de delta positivo dentro de la barra, además del pop de volumen, que es el amarillo, ¿no? Aquí tenemos los tres, aquí se ven los tres. Aquí lo que pasa es que el pop amarillo, que es el pop de volumen de la barra, está, eh, eh, digamos, debajo del rojo. Entonces, bueno, rebota justo ahí, muy cercano al pop del tamín, de esta barra, y ahí está sigue intentando romper el sentido bajista, romper este bloque que está aquí va a ser muy, muy importante. La ruptura de este bloque va a ser Bid stops. y ahí Bid la barra stops. prácticamente rompió, ¿no? Abrió la nueva de rango 200, suenan los stop, el precio está bajando, pero le está Bid costando stops. en los Bid mínimos stops. poder mantenerse. Pero la verdad, o sea, lo cierto es que el precio está cayendo, está rompiendo zonas de negocio. Y así podemos ir leyendo el precio, leyendo lo que está pasando con todos los datos de volumen que nos va dando la herramienta. Está ahí justo en la zona de negocio que además tiene el POC ahí en la parte inferior de la zona de negocio y es donde quedaron atrapados los vendedores. Control de ventas.
Y vemos que ahí está llegando también al VWAP, el precio. Lo estoy viendo en otro chart. Aquí no tengo el VWAP dibujado por ninguna parte. Y además está el POC del Volume Profile, el POC de la sesión. Entonces, bueno, ya ahí si tenemos operaciones en corto puestas, es un buen momento para retirarlas. Control de ventas. Son muchas zonas que hay que romper. Y zonas importantes de mucho volumen. Bueno, está el VWAP, está el POC de la sesión, está esta zona de negocio que está aquí en el chart de rango 200 a la derecha de la pantalla y el precio está reaccionando. Fíjense que está mostrando un control con delta relevante negativo, lo que quiere decir que aquí hay Control de compras. muchas ventas agresivas que se están quedando atrapadas, el precio sube, ¿verdad? Y pues ya, no digamos que paró, pero está haciendo un retroceso que puede ser importante, ¿no? Pero aquí hay venta agresiva, 300, esto que está aquí arriba, es el delta interno de la concentración de volumen, 330, 320 contratos, el delta de la concentración de volumen que hay aquí. Y esta concentración de volumen tiene, o sea, este cuadro tiene creo que es el 55%, si es que está así configurado, no lo recuerdo, el 55% del volumen de toda la barra está concentrado ahí en este recuadro blanco. Y así lo pueden ver en cada una, por ejemplo, aquí este recuadro verde, este recuadro blanco, y así en todos nos muestra, cuando nos muestra que existe un control comprador o vendedor, fíjense, ya se quitó el cuadro porque ya se niveló el volumen dentro de la barra y entonces ya no existe un control, no existe una acumulación eh, de volumen en un sector de la barra en este momento y por eso quita la señal de que existe un control de volumen. Después que la barra cierra, como por ejemplo en esta, ya si existe un control ahí, ya eso permanece. Pero mientras la barra está conformándose, pueden pasar muchas cosas. ¿Y esto qué es lo que nos da luces? Pues como si tuvieras un perfil de volumen de cada barra en la que te dice, bueno, mira, aquí este, hay más volumen Control de concentrado. compras. Bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Ya creo que han sido buenos ejemplos lo que nos ha Control de dado la ventas. apertura el día de hoy. Y bueno, gracias por ver el video.